Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo, qué privilegio es poder estar una vez más aquí, ¿verdad? Hace un par de horas estábamos por acá juntamente con los hermanos que nos acompañaron en la vigilia, y hoy otra vez podemos juntarnos, hermanos, para cantar al Señor y poder estudiar la palabra juntos. Me siento honrado de parte de Dios el poder tener el privilegio una vez más de poder compartir la bendita palabra del Señor. Gracias. De verdad, hermanos, es una alegría para mí poder hacer esto, y yo sé que es de parte del Señor todo lo bueno y todos los regalos que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido de su mano. Así que hoy en esta hora quiero hablar acerca del tema creciendo a través de la palabra de Dios. Y mi anhelo, hermanos, es que nosotros como congregación podamos crecer, podamos aprender del Señor, podamos ir avanzando a la madurez espiritual. Si hay algo que necesitamos en estos días, hermanos, es conocer quién es nuestro Dios. Amén. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estamos viviendo tiempos muy críticos, tiempos difíciles, y ahora más que nunca es cuando nosotros debemos de conocer a nuestro Dios, de saber quién es Dios. Y lo que yo quiero hacer hoy con la ayuda del Señor es motivarlos a que nosotros podamos valorar más la palabra del Señor y podamos anhelar esta palabra como un niño recién nacido anhela la leche espiritual. Así que quiero invitarlos a que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Así que mandamos un saludo a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, Facebook, y aquellos que nos visitan hoy, a mis sobrinos, a los postizos, sobrinos de mi esposa, a Eric, Emerson y mi hermano que está aquí. Bienvenidos. Qué bueno que aceptaron la invitación y vinieron. Me da mucho gusto. Igual a mi hermano, Eliel, ¿verdad?, que está aquí juntamente con su esposa y su familia. Nos sentimos honrados, hermanos, de que esta iglesia pueda ser una iglesia a través de la cual quizás muchas otras iglesias, muchas otras congregaciones se están alimentando, aunque nosotros quizás no lo veamos así. Pero esta transmisión está llegando a lugares donde quizás nosotros nunca vamos a poder llegar. Y aunque aquí quizás sabemos no muchos, pero esta transmisión está llegando a El Salvador, a Guatemala y a muchos rincones, donde quizás nosotros ni siquiera sabemos quién puede ser impactado por la palabra del Señor. Así que le invito a que abra su Biblia y vaya conmigo ahí a Primera de Pedro, capítulo 2. Como le decía, hermano, quiero animarle a que valoremos más la palabra de Dios y que nos propongamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo, hermanos, de que si yo les preguntara a cada uno de ustedes quién cree que ya llegó a la estatura, a la medida que nosotros tenemos que dar, yo creo que ninguno podría decir: yo ya no necesito crecer porque ya he llegado a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Yo creo que ninguno de nosotros podría decir eso. ¿Saben por qué? Porque incluso ni el mismo apóstol Pablo creía haberlo alcanzado todo. Amén. Él dijo, escribiéndole a los filipenses, dijo: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, dijo él, olvidándome de lo que queda atrás, prosigo al blanco, a la meta. ¿Y cuál era la meta de Pablo? Crecer hasta llegar
a la madurez, a la estatura de Cristo. Entonces, Pablo se refería a la vida cristiana como una carrera. Y de verdad esta es una carrera, esta es la carrera de la fe. Y nosotros debemos de correr esta carrera livianamente. Y la Biblia dice que debemos de despojarnos de todo peso que nos asedia, de todo pecado, para que podamos correr esta carrera de la fe. Así que nosotros, hermanos, fuimos llamados para eso, para crecer. El Señor nos apartó con un propósito, que nosotros avancemos hasta llegar a la madurez. ¿Cuántos de nosotros hemos alcanzado eso? Ninguno. Ahora, ¿cómo podemos crecer? Eso es lo que quiero que nosotros veamos hoy con la ayuda del Señor. Y el apóstol Pedro nos va a decir cómo nosotros podemos crecer, o por lo menos qué es lo que nosotros podemos hacer para llegar a una estatura más adulta, espiritualmente hablando. Mire lo que dice. Ya lo tenemos, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si veis que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, porque tú, Señor, en esta hora nos das la oportunidad una vez más, Señor, de estudiar tu palabra juntos. Ninguno de nosotros, Señor, hemos llegado a la madurez espiritual. Ninguno de nosotros, Señor, hemos dado la medida, Señor, perfecta. Oh, amado Dios, la estatura a la cual debemos crecer, Señor, es a la semejanza de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. ¿Y quién es, Señor amado, aquel que puede decir que lo ha alcanzado todo, Señor? Pero anhelamos en nuestro corazón, Dios mío, crecer. Queremos, Dios mío, parecernos más a ti. Queremos, Dios mío, que nuestra vida, Señor, dé frutos dignos, Señor, de arrepentimiento. Que a través, Señor, de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, Señor, podamos testificar de que tú eres real, Señor, y que tú vives en nosotros, y que estás obrando, Señor. Haz una obra, Dios mío, en nosotros. Enséñanos cómo podemos crecer, Señor. Cómo podemos, Dios mío, desear esta leche espiritual no adulterada, para que avancemos a la madurez espiritual. Y cada día más, Señor, nos conformemos a tu imagen, como ha sido tu plan, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Entonces, el llamado que Dios nos ha hecho es a crecer. ¿Y cómo podemos crecer? Bueno, el apóstol Pedro nos va a decir dónde tenemos que empezar. Y lo que él dice es que debemos de empezar por desear, deseando la leche espiritual no adulterada, refiriéndose a la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas bien importantes, hermanos, es que cuando nosotros leemos las Escrituras, debemos de leerlas y de estudiarlas en su contexto. ¿Y qué significa eso? Lo que significa es que cuando nosotros leemos una porción de la Escritura, no podemos simplemente leer ese versículo sin considerar los versículos anteriores y los versículos que siguen después a ese párrafo que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, cuando leemos este pasaje, el capítulo 2, en su contexto nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 1 el apóstol Pedro venía instando a los creyentes a vivir una vida de santidad en este mundo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, recordándole a los hermanos y recordándonos a nosotros de que nosotros fuimos renacidos por la palabra, esta palabra viva. Fuimos engendrados, dice Pedro, por la palabra
viva, esa palabra que permanece para siempre. Entonces, y luego insta a los hermanos, ya cristianos, a que anhelen esa palabra, pero que deben de desechar todo aquello que traiga división entre hermanos. Porque esa es una de las cosas que él va a mencionar primero. Aquellas cosas que a nosotros nos quitan el anhelo de buscar la palabra de Dios. Fíjese, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 1 para que entendamos por qué Pedro dice estas palabras cuando llegamos al capítulo 2. Leamos desde el versículo 22 del capítulo 1. Mire lo que dice. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Luego dice, amaos unos a otros. ¿A quiénes les esté hablando? A los hermanos que han nacido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y esto se lo dice a los hermanos. Y luego le dice en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él le dice, ustedes deben de recordar que ustedes nacieron no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien convence a la persona de pecado. Pero ¿qué es lo que usa el Espíritu Santo? ¿Nuestras palabras? ¿Mi elocuencia? No, lo que el Espíritu Santo usa es la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, que traspasa y parte en pedazos a quien sea que penetre. Esta palabra es tan poderosa que es como una semilla que cae y da fruto, cambia las vidas. No es la elocuencia de nadie, no es el sembrador el que tiene el poder, es la semilla, que es la palabra de Dios. Y por medio de esa semilla dice que nosotros fuimos renacidos. Fuimos creados nuevas criaturas por medio de esa palabra. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Luego en el versículo 24 dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, dice él, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. ¿Cuál palabra? Esta palabra que permanece para siempre. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y esa palabra nos ha hecho nacer como nuevas criaturas. Así que a manera de conclusión, él dice las palabras que nosotros leímos en el capítulo 2. Así que, dice él, por lo tanto, ya que habéis nacido de nuevo, ya que ahora han sido renacidos, por lo tanto, dice él, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Dice este versículo 1 del capítulo 2 en otra traducción. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Dice, porque ustedes ya son nuevas criaturas, imiten a Cristo, vivan una vida santa y ámense los unos a los otros. Y luego da una lista de pecados. Eso es lo primero que él hace. Nos muestra las cosas que nos quitan el apetito por la palabra de Dios. Eso es lo primero que Pedro empieza haciendo. Él dice, estas clases de cosas son las que le quitan el apetito a cualquier persona de leer la Biblia. Así que en primer lugar vamos a ver lo que es necesario quitar. Y ese va a ser mi bosquejo. En primer lugar vamos a ver, el número 1, lo que es necesario quitar. Luego vamos a ver lo que debemos desear. Luego vamos a ver el propósito por el cual Dios nos llama a desear la palabra.
Y al final vamos a ver que hay una condición en el versículo 3. Síguese mi bosquejo a seguir. Veamos entonces en primer lugar lo que es necesario desechar. Versículo 1 otra vez dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Él empieza con esa palabra desechar, quitar, remover todo aquello que nos estorba. La nueva vida del cristiano no puede crecer si no renuncia a sus pecados primero. ¿Por qué? Porque sabe usted que nadie quiere venir a este libro y leer un libro que confronta el pecado que está practicando. ¿Quién quiere venir y leer un libro que le dice lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo es ofensivo a Dios? Nadie quiere eso. Por eso que la gente aborrece la palabra del Señor. Porque este libro es como un espejo que nos revela nuestra condición. Y claro, nadie que esté indispuesto a dejar su pecado va a venir y va a leer un libro que lo confronte. Porque nosotros leemos los libros, pero este libro nos lee a nosotros. Este libro es vivo, es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros cada vez que lo leemos. Y por eso es que lo primero que Pedro empieza diciendo es: desechen todo aquello que impide que ustedes quieran ir a ese libro. ¿Qué es lo primero que él menciona? La malicia. Y encontramos una lista aquí de pecados. Él menciona 5 pecados. Y esta lista de pecados tienen que ver directamente con el trato entre nosotros. No es una lista exhaustiva de pecados, sino que son 5 pecados que él menciona y están relacionados directamente en lo que nosotros vivimos unos con otros en la iglesia. ¿Por qué será eso, hermano? Porque este lugar es el lugar donde nosotros nos reunimos. ¿Para qué? Para ser edificados a través de la palabra. Y si hay algo en lo cual el enemigo está interesado, es en poner división entre hermanos, disensiones, poner malicia. Esa palabra se refiere a la maldad que viene de adentro de nosotros. Y de una o de otra manera, todos nosotros debemos de cuidarnos de esa malicia, de ese pecado que a veces nos lleva a actuar mal en contra de nuestros hermanos. Porque de verdad eso destruye y le quita a uno el deseo de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque claro, yo voy a la Biblia y la Biblia dice: de la manera que Dios ha sido misericordioso contigo, sé misericordioso con otros, perdónalos de la misma manera que Dios te ha perdonado. Y uno mira a aquella persona y dice: pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo no puedo perdonar. Y hay personas que dicen: no, es que yo perdono pero no olvido. Y no es cierto, porque Dios nos perdona y Él no toma más en cuenta nuestros pecados. Entonces lo primero que menciona aquí es la malicia, esa maldad que viene de adentro de nuestro corazón. Y debemos de luchar en contra de eso, porque es algo que está todavía en nosotros. Todos nosotros vivimos en un cuerpo pecaminoso que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Lo segundo que menciona el apóstol es el engaño, la mentira. Y eso, hermanos, divide, pone disensiones entre nosotros. El engaño. Dice Pablo que no debemos de engañarnos ni de mentirnos los unos a los otros. La mentira es pecado. Hay gente que dice que no, es que es una mentirita blanca. No, mentira es pecado. El padre de la mentira es ¿quién? El diablo. Entonces cuando nosotros mentimos, nos estamos conformando a la imagen de ¿quién? Diablo. No de Cristo. El padre de la mentira es Satanás. Y cada vez que nosotros mentimos, estamos, por decirlo así, invitando al enemigo a que pase y se acomode en nuestra casa. Porque Satanás es el padre de la mentira. Luego el apóstol menciona la hipocresía, la falsedad.
Y esto es algo con lo que nosotros debemos de luchar. ¿Sabe que si hay algo que el Señor aborrece es la hipocresía? Cristo nunca rechazó a ningún pecador que vino a Él. Vinieron a Él los peores pecadores, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, y el Señor siempre los recibió con misericordia. ¿Sabe a quiénes les dijo las palabras más duras? A los religiosos. Aquellos que creían que eran superiores, se creían superiores a los demás. A eso les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados. Los trató que eran como un sepulcro que por dentro estaban llenos de huesos de muerto. Les dijo raza de víboras. Nunca el Señor Jesucristo trató así a un pecador que reconocía su maldad y su pecado. Si hay algo que el Señor aborrece es la hipocresía. Pero el Señor nunca despreciará a aquel que se acerca a Él en humillación y reconociendo su pecado. Y aquí menciona en tercer lugar la hipocresía, la falsedad. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso es que, hermanos, mire, no es suficiente que nosotros hagamos las cosas. Ahora, es muy importante que nosotros nos congreguemos, es muy importante que nosotros estemos en ayuno, en oración, todo eso es importante, pero mire, Dios conoce las intenciones con las que nosotros hacemos lo que hacemos. Y los fariseos eran meticulosos, diezmaban cada comino, cada grano, pero el Señor nunca los halagó por eso, sino que les dijo: hipócritas, ustedes hacen todo eso, pero la motivación de su corazón es mala. No podemos conformarnos con hacer cosas, debemos asegurarnos que nuestra motivación es la correcta. Porque el Señor no solo ve lo que hacemos, Él conoce las intenciones del corazón de nosotros. Y si hay algo que el Señor aborrece es la hipocresía. Y sabe que la hipocresía también nos aparta de la palabra del Señor y pone división entre nosotros. Luego Él menciona la envidia. Mire, y estas cosas, yo le dije al principio, estas cosas tienen que ver con nosotros aquí, dentro de la iglesia. Y por eso le leí el contexto para que viéramos que dice: ámense los unos a los otros con corazón puro, sincero. La envidia, los celos, es algo serio. Y es algo con lo que nosotros debemos de luchar, todos nosotros. Escuché la historia de un individuo en la India que supuestamente se le apareció un genio, como ese genio de la lámpara de Aladino. ¿Se acuerda que frotaban la lámpara y salía un genio y le decía: oh mi señor, ¿qué quiere que le haga? Se cuenta esa leyenda de que a este individuo se le apareció un mago así, un genio así. Él le dijo: pídeme lo que quieres, que te lo daré. Le dijo: pero te advierto. Le dijo: lo que sea que tú me pidas, le voy a dar el doble a tu vecino. Y aquel hombre quedó pensando y dijo: ¿qué voy a pedirle? Al rato dijo: ok, ya sé. Le dijo: sácame un ojo. La envidia es algo terrible. La envidia a veces no se mira. Y mire, si hay algo que a nosotros nos cuesta reconocer, es la envidia. Pero de verdad hay veces que nosotros en nuestro corazón sabemos que hay cosas que no están bien y debemos de llevarlas delante del Señor, porque estas cosas, hermanos, son las que nos quitan el apetito de la palabra del Señor. Luego Él menciona como quinto lugar las detracciones. Esto quiere decir chismes, calumnias, comentarios hirientes. Entonces, muchas de estas cosas aún están en nosotros, pero deben ser quitadas porque detienen nuestro crecimiento espiritual. Y quizás el peor de todos esos, ¿sabe cuál es? El orgullo. El orgullo. Y mire lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 21. El orgullo es terrible. Es tan terrible
que ese fue el pecado que cometió Satanás. Dice que es el peor pecado con el que nosotros tenemos que lidiar hasta que nos muramos, el orgullo. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En la traducción viviente dice así, mire: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios. La palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Por qué nos cuesta tanto recibir esta palabra? Porque para recibir esta palabra debemos de recibirla con mansedumbre, con humildad. Y una de las cosas que nosotros hacemos, hermanos, cuando alguien está predicando y nos está confrontando, ¿sabe qué hacemos? Es ver en qué podemos acusar y dispararle al predicador. ¿O no es cierto? Porque la palabra que se está diciendo nos está llegando, y lo primero que uno hace es buscar cómo yo puedo degradar al mensajero. Y eso es algo que nos ocurre a todos. Porque para recibir esta palabra debemos de recibirla con mansedumbre. Y cuando alguien está diciendo: ¿y este quién se cree para decir lo que está diciendo? ¿Quién cree que es? Él no sabe quién soy yo. Sabe que yo soy superior a él. Y todo eso es la actitud de orgullo que hay en nuestro corazón. Y por eso es que para recibir esta palabra debemos de recibirla con mansedumbre. Y es muy difícil. ¿Por qué cuesta entonces, hermanos, anhelar leer la Biblia? Porque debemos de despojarnos de todas estas cosas. El apóstol Pablo dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, dice él, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice él, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 25. Pablo dice que debemos de despojarnos ¿de qué? Del viejo hombre. Mire, esta es una lucha, esto es lo que nosotros debemos de hacer todos los días. Hay una batalla a muerte. Es una guerra interna entre el espíritu y la carne. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Debemos de despojarnos, de desvestirnos de uno y vestirnos de Cristo. Entonces, ¿por qué nos cuesta, hermanos, leer la Biblia, anhelar esta palabra? Bueno, hemos visto en primer lugar que hay cosas que tenemos que desechar para poder recibir con mansedumbre la palabra de Dios. ¿Y cuáles son? Las que mencionamos: envidia, hipocresía, orgullo, malicia, todas esas cosas. Todo eso es lo que tenemos que quitar, eso es lo que tenemos que desechar. ¿Cómo lo hacemos eso? Eso no ocurre con una sola vez. Esto es una batalla a muerte, día a día. Por eso es que el cristiano no puede ceder de depender de Dios en todo momento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que desear? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya vimos lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y él dice en el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora él pasa a lo que sí tenemos que hacer. Ya nos dijo: no hagan esto, despójense de todo eso, quítense eso. Hebreos 12:1 dice que debemos de correr con paciencia la carrera de la fe, pero debemos de despojarnos de todo peso. Nadie sale a correr queriendo ganar con una mochila de 100 libras en sus hombros, ¿para qué no?
Y si nosotros, hermanos, estamos corriendo la carrera de la fe, no podemos correr con peso en nuestros hombros, ni con unas botas de avestruz puestas. Debemos de correr lo más ligero posible la carrera de la fe, porque sabe que hay alguien que está interesado en poner peso sobre nosotros. ¿Para qué? Para que no avancemos. ¿Usted cree que lo está logrando? Mire a su alrededor y dése cuenta lo que está ocurriendo en realidad. Esto no es nada más con nosotros, esto es a nivel del mundo. Hay una frialdad. ¿Por qué? Porque la mayoría de hermanos, ¿sabe qué? Dependen de una comida a la semana. Si usted, hermano, se alimentara una vez a la semana, físicamente, ¿cómo estaría su cuerpo? Y hay personas que por años han estado dependiendo de una predicación en la semana, una comida a la semana. ¿Qué ha pasado? Eso es lo que está pasando, hermano. Ha caído una frialdad, ha caído debilidad porque nunca se han estado alimentando, porque no han deseado la palabra del Señor como un niño recién nacido. Entonces, Pedro no dice simplemente que debemos leer la Biblia, que debemos memorizar la palabra del Señor. Él dice que debemos desear. Note que no dice lean la Biblia o memoricen la Biblia, lo cual es sumamente importante. Él va mucho más allá y dice deseen. Y ese deseo es algo mucho mayor que leer o que memorizar. Entonces él dice, deseen la palabra como un niño recién nacido desea la leche materna. Las que son mamás aquí o han criado hijos saben que un niño de nacimiento trae implantado en sí mismo ese anhelo, ese deseo por la leche, ¿verdad? Y Dios es tan sabio que les puso ese deseo a los niños. Los niños desean, desde que nacen, desean la leche de su mamá. Y Dios es tan sabio que le dio una alarma a esos niños para que la suenen cada vez que tienen hambre, para asegurarse de que la mamá va a amamantar a esa criatura. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ese niño no entiende qué horas son. Él no mira el reloj, a la hora que le da hambre, suena la alarma. Y llora y llora y llora hasta que le dan su leche. ¿O no es así? Él puede hacer las 3 de la mañana, a él no le importa. Él tiene hambre, él quiere leche. Y va a llorar, como que el mundo se termina hasta que le pongan atención. Al niño no le importa si está bien combinado, ¿verdad? El trajecito que le han puesto, su gorrito de muñequito, juntamente con sus zapatitos. Porque le ponen zapatitos a los niños para acá si ni caminan, ¿verdad? Pero la mamá le pone zapatitos bonitos. Le pone su gorrito, le pone una cobijita calentita. Pero el niño no se conforma con eso. Usted le puede ofrecer el muñequito más bonito, el peluche más bonito, y él no quiere el peluche, él quiere leche. Y va a llorar por su leche hasta que le den leche. ¿O no es así? Ese niño llora. Y Pedro está tomando esa analogía y dice, ustedes deben de desear la leche espiritual de la misma manera que un niño recién nacido desea la leche materna de su madre. ¿Qué tanto desea un niño la leche? ¿Cuántas veces al día come un niño? Cada 2 horas. ¿Cada 3 horas? 2. Y lloran y lloran y lloran. Mire, y los niños son tan bonitos, pero lloran tan feos que de verdad, dice uno, esto como este llorido como que no va de acuerdo con la criatura tan bonita que es, ¿verdad? Pero Dios en su sabiduría les puso esa alarma. ¿Para qué? Para que lloren, porque su vida depende de eso, ¿o no es así? Si el niño no come, ¿qué le pasa? ¿Vive? ¿Va a crecer? ¿Se va a reproducir bien? No. Entonces,
Eso es la analogía que Pedro está haciendo aquí. Dice que nosotros debemos de desear la leche como un niño recién nacido, porque ese niño recién nacido no se conforma con nada más, nada. No importa qué tan bonito sea lo que usted le está ofreciendo, él quiere su leche y no se va a callar hasta que le den leche. Y sabe que nosotros deberíamos de ser iguales y deberíamos de llorar hasta que nos den leche y nada más. Pero tristemente, hermano, lo que ahora vemos en las iglesias es gente que se están conformando con una cobijita de colores o que le pongan un par de zapatitos. Pero ¿sabe qué? Eso no es lo que nosotros debemos de anhelar. Debemos de anhelar la leche espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿A qué me refiero yo que hay gente que se conforma con otra cosa? Van por ahí detrás del apóstol tal, para que le diga una palabra de parte de Dios. O pasan al altar creyendo que van a ir al altar y van a soplarlo, van a poner la mano, va a caer y ya. No, hermano, eso no es lo que la Biblia nos llama a nosotros a anhelar. Lo que nos llama a anhelar es la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Lo único que cambia a la persona es la palabra del Señor. Nuestra mente debe de ser transformada. Debe de haber una renovación en nuestra mente. ¿Para qué? Para que haya un cambio de conducta. La gente quiere ver la conducta transformada. Y es cierto. Ese es el producto terminado. ¿Dónde empieza eso? Si primeramente nuestra mente no es cambiada, nuestras acciones no serán cambiadas. No puede haber una transformación en nuestro carácter si primero no hay una renovación en nuestra mente. ¿Y qué es lo que renueva nuestra mente? La palabra de Dios. ¿Cada cuánto debemos de renovar nuestra mente? Todos los días. Hasta que lleguemos a parecernos a Cristo. Entonces, de la misma manera que nosotros no deberíamos de conformarnos con nada más que no sea la palabra de Dios. Nada más. Y por eso es que debemos de desenfocarnos tanto de buscar las emociones y debemos de concentrarnos en buscar la palabra del Señor. Porque lo que cambia una vez más a las personas es el cambio de mente. La Biblia dice que como el hombre piensa, así es él. ¿Quiere ver a un hombre cambiado? Cámbiale su manera de pensar. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Solamente hay una forma de cambiar la mente de un ser humano y es a través de la palabra. Y por eso es que nosotros debemos de anhelar la palabra como un niño recién nacido. Siguiendo la ilustración, podríamos decir que la misma palabra que nos engendró, ¿verdad? O por decirlo así, la misma mamá que engendró al niño es la misma mamá que lo amamanta, ¿no es cierto? Nosotros, dice Pedro, que fuimos engendrados por la palabra de Dios. ¿Qué debería entonces de amamantar a ese niño? La palabra del Señor. Es la misma. Uno nunca deja de crecer. Nacemos como criaturas y luego crecemos a través de la Escritura, a través de la palabra. Debemos de aprender a orar para poder orar bien. Debemos de aprender a cómo adorar al Señor para adorarlo de acuerdo a cómo a Él le place. Porque nosotros necesitamos ser instruidos para poder agradar al Señor. ¿Y dónde nosotros somos instruidos? En la palabra de Dios. Ahora alguien puede decir, ¿sabe qué, hermano? Si es cierto, usted tiene razón, nosotros debemos de anhelar la palabra, debemos de leer la Biblia, pero yo no tengo tiempo. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que no tenemos tiempo? No. Alguien dijo que si para algo va a servir el Facebook y el Twitter en el día del juicio será para probar que no fue por falta de tiempo que nosotros no leímos la Biblia y no oramos. Porque tiempo tenemos y tenemos de sobra. ¿Por qué entonces no hacemos esto? Porque pensamos de que esto quizás no es tan importante, pero ¿sabe qué? La vida de un bebé depende de comer. Nuestra vida
depende de comer. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra del Señor, hermanos, no creceremos. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Esta es la palabra del Señor. Dios habla todavía. Amén. Y habla claramente. Amén. Si quiere que Dios le hable con voz audible, lea la Biblia en voz alta y se dará cuenta cómo Dios habla. Dios habla y habla al corazón y habla claro. ¿Por qué es tan importante, hermanos, desear la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque esa es la única manera de que nosotros podemos crecer para la salvación. No hay otra manera. No hay atajos. No hay. No hay ni un solo atajo. Hay solamente un medio y es ser renovados en nuestro entendimiento. La Biblia dice en Romanos 12:2 que no debemos de conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando eso ocurre, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios perfecta y buena para nosotros. ¿Cómo ocurre eso? A través de una renovación gradual. Por eso es que esta carrera de la fe no se termina hasta que nosotros nos morimos. Nunca dejaremos de aprender, nunca dejaremos de crecer y debemos de mantenernos así. ¿Sabe por qué? Porque ese es el propósito. Para eso nos apartó el Señor. Él nos llamó para que nosotros fuéramos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Y para ese propósito es que Dios a veces permite cosas en nuestra vida. Él dice que todas las cosas les ayudan para bien. ¿A quiénes? Los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Y esas cosas, la mayoría de las veces no son cosas que a nosotros nos parecen buenas. Son cosas que a veces nos traen dolor, que a veces nos traen sufrimiento. Pero al final nos ayudan para bien. ¿Sabe por qué? Porque nos acercan a Dios y nos ayudan a depender de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Ayer escuchábamos testimonios que las personas que han buscado a Dios siempre ha sido cuando ya no han tenido otra opción. Y Dios a veces permite todo eso porque nos ama y busca nuestro bien. Ahora, ¿dónde está la clave? Desear, anhelar esta palabra como un niño recién nacido la anhela. Y debemos de desear eso todos los días. Si no hacemos eso, hermanos, no podremos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Versículo 2 otra vez, del texto de la primera del apóstol Pedro que estamos leyendo, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué sigue diciendo después? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que nos hace crecer? La palabra. La palabra del Señor. ¿Y para qué fuimos llamados? Para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Ya llegamos ahí, hermanos? No, ninguno. Nadie. Ni el gran apóstol Pablo dijo: no, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pero una cosa hago, dijo: me lanzo hacia adelante. Y el pensamiento que él tenía es que como cuando un atleta va corriendo y ve la cinta que ponen ahí y él salta el pecho para romper la cinta con su pecho. Y dice Pablo: eso es lo que yo hago. Me lanzo para llegar a la meta y terminar la carrera. Y esa debe ser la motivación de todos nosotros. ¿Y dónde vamos a encontrar ese alimento para crecer espiritualmente? En la palabra. Una de las razones por la cual, hermano, la iglesia, hablando en general, está en la condición que está, porque muchas personas lo único que han tenido es una religión. Han ido a la iglesia, saliendo de la iglesia, guardan su Biblia, no la vuelven a tocar hasta que regresan a la iglesia. Y nadie puede sobrevivir así, nadie. Nosotros necesitamos alimentarnos de esta palabra todos los días. Debemos de meditar en ella día y noche. Porque esta palabra es la que cambia nuestra manera de pensar.
Y cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Pero ese cambio viene primeramente en la mente. Y lo único que tiene el poder para transformar la mente es la bendita palabra de Dios. Así que el propósito es para que crezcáis para salvación. El propósito es crecer en la salvación. Ese es el propósito. Nacemos como niños, pero no somos llamados a quedarnos como niños, sino a crecer. ¿Dónde empieza eso anhelando, hermanos? ¿El qué? La palabra de Dios. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Él va a hablar aquí de lo que Dios hizo y cómo Dios obra para que su iglesia crezca. Dice en el versículo 11: y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, dice él en el versículo 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan. Versículo 14: para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias, emplean con astucias las artimañas del error. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Amén. Y a mí, de verdad, me da una mezcla entre celo santo y coraje de ver cuántas personas así llamados cristianos van a entrar detrás de estos falsos predicadores. Amén. ¿Y por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Ignorancia. Estos mentirosos se visten como lobos, son lobos rapaces, pero se visten como ovejas y se introducen dentro de las congregaciones para engañar. Ajá. ¿A quién? A los que no conocen la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, es que debemos de anhelar crecer. ¿Sabe para qué? Para que nadie nos engañe. Amén. Nosotros debemos ser como los de Berea. Y usted debe hacer eso con cada predicador que se pare aquí. ¿Qué hacían los de Berea? Dice que ellos escuchaban a Pablo atentamente. Ponían atención a lo que Pablo decía. Y luego iban a la Escritura y confirmaban si lo que Pablo les estaba diciendo estaba escrito ahí. Porque alguien que quiere sacar un versículo, un texto fuera de contexto y formar su doctrina, hay muchos. Por eso es que es importante que cuando usted lea la Biblia o predique, lea ese texto en su contexto para que no le dé su propia interpretación. Amén. Ni espiritualice ese texto y haga del texto lo que usted quiere que diga. Porque eso es lo que hacen las falsas religiones y los falsos maestros. Y lo que nosotros debemos de hacer es ver y probarle a los hermanos que lo que estamos diciendo está escrito ahí. Que veamos que es la palabra de Dios. Porque eso es lo que cambia la mente, hermano. A mí me puede convencer a alguien y otro más inteligente me puede desconvencer. Pero cuando la palabra de Dios lo convence de que esa es la verdad, nadie ni nada lo va a cambiar. Porque la palabra da convicción en el corazón y dice, esa es. Dios lo dijo. Amén. No lo dijo el hermano, lo dijo Dios, está escrito ahí. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que por eso es que muchos que son niños van llevados ahí como niños fluctuantes, que los engañan fácilmente. Ahora más que nunca, hermano, es cuando nosotros debemos de despertar y anhelar con todo nuestro corazón crecer en el conocimiento de Dios. Hay tanta falsa enseñanza, hay tanta falsa doctrina, y nosotros estamos aquí en este mundo y debemos de ser astutos como serpientes y a la misma vez mansos como palomas. Porque la batalla, hermanos, la realidad del evangelio es que es una guerra. Estamos en guerra. Hay un enemigo
Y ese enemigo tiene muchos sirvientes. Y muchos de ellos se llaman predicadores. Y son falsos predicadores. Así que debemos de poner mucha atención de dónde nosotros nos estamos alimentando también. Porque mire, Dios a través de la historia, Dios ha dejado muchos maestros. Algunos de ellos ya no están con nosotros. Amén. Vivieron hace 200, 300 años, pero sabe que siguen impactando nuestras vidas. Muchos de ellos se llaman puritanos. Y si usted quiere edificar su alma, busque libros que han sido escritos por estos hermanos puritanos. Nuestro hermano Amén. Polanco mencionaba uno de ellos, John Owen. Él escribió un libro que se llama La mortificación de la carne. Si quiere edificar su alma, lee ese librito, cómprelo, está chiquito. Si no le gusta leer y dice, bueno, es que yo no me gusta leer, está ahí en YouTube y está gratis. Audio. Está en audio, escúchalo. Esa clase de cosas, hermanos, debemos nosotros echar mano para edificarnos. Miren, Dios ha dejado maestros, y aquí lo dice, que Él instituyó unos maestros a otros pastores para que guarden de su rebaño. Amén. Y estos maestros que quizás ya no están en medio de nosotros, todavía siguen siendo de bendición para muchos. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque otra vez me da tristeza ver cómo mucho pueblo del Señor simplemente es arrastrado y le dice amén a todo lo que escucha. Y debemos de alimentarnos de esta palabra para no ser engañados. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una de las bendiciones y de los medios que Dios ha dejado para que nosotros nos edifiquemos es aquí donde estamos. Venimos aquí para ser edificados y para ser instruidos en la palabra. Por eso es que nada puede reemplazar la palabra del Señor. Amén. Porque lo que nosotros necesitamos no es que alguien venga y nos cuente cosas que le han pasado. Lo que necesitamos es que venga y nos cuente la palabra de Dios. Ahora, el testimonio de nosotros tiene su parte importante. Porque eso da evidencia de que Dios ha hecho algo en nosotros. Pablo contaba, más de una ocasión contó, cómo el Señor se le había aparecido y cómo lo había cambiado cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él usaba ese para decir, ese Cristo que se me apareció a mí, también te puede cambiar a ti. Pero lo que nosotros necesitamos para cambiar, para alimentarnos es la palabra del Señor. Entonces, el mandamiento en la Biblia está claro, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Léalo ahí, está en Segunda de Pedro, un poquito más adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y eso es lo que nosotros, hermanos, somos llamados a hacer como congregación. 3:18. Dice que antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que el Señor nos llama? Que nosotros crezcamos en gracia y en conocimiento. Y entre más nosotros crecemos en gracia, más misericordiosos somos con los demás. ¿Sabe por qué? Amén. Porque una de las cosas que le ocurre a alguien cuando lee la Biblia es que conoce a Dios. Y entre más conoce a Dios, más se conoce a sí mismo. Entre más yo me acerco a la luz, más me doy cuenta de qué tan sucio estoy. Y por eso hay que muchas personas que a sus ojos se ven bien. No son tan pecadores, no son tan malos como Hitler, porque se están comparando con otro que es malo. Pero cuando nosotros nos comparamos con Cristo, nos comparamos delante de la santidad de Dios, ¿sabe qué hacemos?
lo mismo que han hecho los hombres que han estado delante de la presencia de Dios, como Isaías, que dijo: ay de mí, Soy muerto. ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, digo mentiroso, mis ojos han visto al Rey Jehová. O Pablo, que dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entre más nosotros conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Amén. Y cuando nos damos cuenta que tan clase de pecadores somos, pecadorazos, ¿sabe qué? Somos más misericordiosos con el otro. ¿Sí? Y así es como Dios nos va cambiando la mente. Porque ahora yo me veo y digo: wow, si yo siendo como soy, el Señor ha sido misericordioso conmigo, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano que me ha ofendido? Amén. Y viene la palabra y me dice: de la manera que Cristo te ha perdonado, así también perdona tú al otro. Y mi mente es cambiada y digo: es cierto, ¿a dónde voy? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. Y eso le cambia la manera de pensar y nos cambia la actitud los unos para con los otros. ¿Por qué cree que hay personas que se encargan de estar criticando y juzgando y viendo de menos a los demás? Porque a sus ojos son superiores a ellos. Porque nunca se han visto a la luz de la palabra. Pero cuando uno se mira el pecador que ha sido, lo miserable que ha sido y la gracia del Señor para con nosotros, entonces no tenemos nada de qué jactarnos. ¿Cómo crecemos, hermano? Crecemos al contemplar la gloria de Dios. Y al contemplar la gloria, la hermosura del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Así lo dice el apóstol Pedro en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice que al contemplar la gloria de Cristo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que nos cambia? Es la palabra del Señor, pero dentro de la palabra del Señor, ¿sabe a quién encontramos? A Cristo. Y cuando vemos a Cristo, vemos su gloria, vemos su hermosura, vemos la humildad del Señor, vemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y empezamos a enamorarnos de ese Cristo, empezamos a vislumbrarnos y la gloria del Señor empieza a alumbrarnos y empezamos nosotros a ser transformados de gloria en gloria. ¿Cuándo? Cuando vemos a Cristo tal y como es en la palabra del Señor. Cuando vemos la hermosura de Él, decimos: oh Señor, qué maravilloso que eres tú. Y qué mal que me porto yo contigo. Ayúdame a no fallarte. Y empezamos a deleitarnos y a ver la hermosura del Señor y a ser transformados. Y esto es un requisito. Esta es la condición para que nosotros podamos anhelar esto. Lea lo que dice el versículo 3. Regresemos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Hay una condición. Ya vimos lo que debemos de desechar. Ya vimos lo que debemos de desear. Ya vimos el propósito por el cual debemos de desear eso, para crecer hasta llegar a la madurez. ¿Para qué? Para no ser arrastrados por cualquier falsa doctrina. El Señor quiere que seamos maduros en la fe, afirmados en la fe, para que permanezcamos firmes hasta el fin. Pero hay una condición. Y la condición es que si es que habéis gustado, dice el versículo 3, la benignidad del Señor. Esa es la condición. Hay una condición necesaria para que todo esto ocurra. Sin cumplir esta condición, nunca nadie podrá desear verdaderamente la palabra del Señor. ¿Cuál es esa condición? Haber gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos aquí hemos gustado la benignidad del Señor? Amén. ¿Cuántos hemos gustado la benignidad, la bondad, la misericordia de Dios? Amén. Esto no se refiere, hermanos, a haber recibido algún carro nuevo, o haber recibido una casa o un trabajo.
Esta benignidad se refiere a haber recibido el perdón de nuestros pecados. Nadie puede anhelar esta palabra si primero no ha nacido de nuevo, si no ha experimentado la misericordia y el favor de Dios. ¿Cuántos aquí creen que merecemos el infierno? ¿Cuántos? Si usted piensa que no lo merece, usted no sabe lo que es la benignidad del Señor. Porque ese es el problema. Nosotros pensamos que no somos tan malos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y todos aquí somos pecadores. Por lo tanto, lo que merecemos del Señor es la muerte y la condenación eterna. Y nadie que haya experimentado la benignidad y la bondad del Señor se ha visto más de una vez en esa condición diciendo: Señor, por tu gracia soy salvo. Amén. No es porque yo lo merezca, no es porque sea mejor que otro, es porque tú has sido misericordioso, tu bondad, tu benignidad ha sido buena para contigo. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y si usted no ha experimentado eso y está convencido, quizás por eso no hay anhelo de conocer a ese Salvador que lo ha salvado. Porque si hay algo, hermanos, que nace en el corazón de un pecador que reconoce que lo único que merece es el infierno, es gratitud. Y la gratitud mueve a esa persona a obedecerlo. Aquella mujer pecadora que entró delante del Señor y que empezó a lavarle, a mojarle los pies con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos, era una de las peores pecadoras. Pero aquel fariseo que estaba delante de Jesús dijo: si éste supiera quién es esa pecadora, no permitiera que él hiciera eso. Y Jesús le contó una historia y le dijo: mira, había dos deudores, uno le debía $500, estoy parafraseando, otro le debía 5 millones, a ambos les perdonó la deuda. Y luego le dijo: te pregunto, ¿quién crees tú que ama más? Y le dijo: al que mucho se le perdona, al que más será perdonado, ese ama más. ¿Por qué no hay gratitud en las personas? Porque no reconoce qué tanto el Señor nos ha perdonado. ¿Y qué es lo que vemos en la palabra cuando nos acercamos? Nos vemos tal como el Señor nos describe: pecadores, indignos de nada. Y entonces experimentamos lo que experimentó el rey David en el Salmo 103, cuando dijo en el versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Y luego dijo en el versículo 10: no nos ha hecho conforme ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Si hay alguien que conocía al Señor, era David. Y él dijo: el Señor no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos. Por eso estamos aquí. Gloria a Dios, amén. Y si alguien no ha experimentado esta benignidad del Señor, no puede anhelar esta palabra. A mí me ocurrió algo extraño. Yo, como les he contado otras veces, yo crecí en la iglesia. A una cierta edad yo me alejé porque no quería nada con Dios. Siempre había Biblia, siempre hubieron, mi esposa era cristiana antes que yo, y siempre había más que una Biblia en la casa. Nunca tenía hambre ni ganas de leer la Biblia. Pero llegó un momento cuando el Señor cambió mi corazón. Me vi miserable y el Señor me hizo nacer de nuevo por la palabra del Señor. Y algo sobrenatural pasó en mí. Tenía un hambre de la palabra. Yo agarraba la Biblia y quería leerla. En un día quería acabar con toda la Biblia. Me acuerdo que invitaba a hermanos que fueran a la casa para hacerles preguntas. Quería aprender. En un par de meses ya la había leído toda, iba a la Biblia y quería comerme la Biblia en un día. Eso es algo que Dios hace cuando cambia a una persona. Y hasta el momento han pasado los años, pero ese anhelo sigue en mí. Ese anhelo de leer la Biblia, de escudriñar la palabra, sigue en mí. Desde que salgo de la casa, la pongo en audio, la voy escuchando, escucho predicaciones, escucho libros, todo el tiempo, todo el día. Y no se lo digo esto para vanagloriarme, sino para
Para que usted se motive también y diga, ok, yo también puedo escuchar la Biblia en audio. Amén. Necesitamos alimentarnos de esta palabra, hermano. Quien no ha gustado la benignidad del Señor no puede anhelar eso. Esto no puede ser porque esa persona, de acuerdo a la Biblia, está muerto en sus delitos y pecados, no puede ver la suciedad de su pecado, no puede ver a Cristo y por eso menosprecia la benignidad de Dios. ¿Sabe usted que hay mucha gente que menosprecia la benignidad de Dios? Le voy a pedir a mi hermano que busque, por favor, lo ponga en la pantalla, segunda de Romanos, capítulo 2, versículos 4 y 5, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Segunda de qué? De Romanos. Romanos capítulo 2, Oh, versículos 4 y 5. En la Reina Valera dice, ¿no te das cuenta que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación, dice, y la dureza de tu corazón vas acumulando ira para el día de la ira. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Quiero que lo vean ahí en la Nueva Traducción Viviente, porque aquí está más claro. Y esta es la razón por la cual muchas personas dan por sentado que la misericordia y la benignidad de Dios siempre estará ahí. Pero mire lo que dice Pablo. Mire lo que dice. ¿No te das cuenta, dice, de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Pregunta. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Y esta es la palabra de Dios. ¿Sabe cuánta gente da por sentado de que mañana van a tener vida? De que mañana van a tener la benignidad de Dios. Y no se da cuenta que Dios está siendo misericordioso, bondadoso con ellos, dándoles una oportunidad para que se arrepientan y vengan y cambien su manera de pensar. Pero esta gente da por sentado y dice, no me va a pasar nada. Y Dios dice, ¿no te das cuenta que por tu terqueza tú estás acumulando ira para el día de la ira? Y es como que la bondad y la misericordia de Dios es como una barrera, como un muro que está deteniendo toda la ira. Pero no saben en qué momento ese muro de retención será quitado. Y toda la ira de Dios vendrá sobre ellos. Pero la gente piensa de que la tolerancia y la benignidad de Dios es para siempre. Y Dios está hablando y habla claramente a través de la palabra. Y por eso, hermanos, cuando nosotros hemos experimentado esa benignidad de Dios, lo único que nos queda es ir delante del Señor y decir, oh Señor, gracias. Gracias porque no me has pagado de acuerdo a lo que merezco. Has sido tan bueno conmigo, has sido tan misericordioso, me has salvado, me escogiste y me trajiste aquí para crecer. Y para que te conozca y para que testifique de ti. ¿Sabe qué despierta eso en nosotros? Hambre, deseo de conocer a ese Salvador que ha hecho tanto por nosotros. Eso cambia la mente, cambia la vida de cualquier persona. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Así que, ¿cuántos hemos experimentado aquí la bondad del Señor? Amén. Dios es bueno. ¿Cómo crecemos? A través de la Biblia, viendo a Cristo. Así que le animo a que juntos valoremos, hermanos, más este libro. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Yo le invito a que valoremos este libro. Que meditemos en las misericordias de Dios. ¿Sabe qué? Eso es lo que David hacía. David meditaba en la bondad de Dios. Y se hablaba a él mismo y decía, alma mía, bendice a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice alma mía Jehová, decía, y luego ¿qué decía? No olvides No ninguno olvides de sus beneficios. ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios hemos recibido del Señor? Muchos. ¿Sabe por qué estamos hoy aquí? Porque Dios ha sido bondadoso con nosotros. ¿Qué podemos hacer? Darle gracias a ese Dios, valorar su palabra, valorar lo que Él ha hecho por nosotros, buscarlo, anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y si alguien entiende y sabe que está fuera de los caminos de Dios y que Dios le está hablando a su corazón y le dice, yo he sido misericordioso contigo, hoy es el día de salvación. Porque el Señor dice, si hoy oyeres la voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque podría ser el último día que Dios le hable. Vamos a ver, Padre, Señor, le damos gracias por